Hola a todos. Continuamos resolviendo el examen de física de la EBAU de Cantabria en la convocatoria de junio de 2021. En este vídeo estamos con los ejercicios del bloque 2. El primero de los ejercicios del bloque 2 fue el ejercicio número 3 del examen, que es un ejercicio de ley de Snell, que nos dice: una lámina de caras planas y paralelas de 5 centímetros de espesor e índice de refracción 1,5 se encuentra entre dos materiales de índices de refracción 1,2 y 1. Vale. Bueno, pues entonces aquí tenemos un medio 1, ¿vale?, cuyo índice de refracción es 1,2. Aquí tenemos el material que tiene 5 centímetros de espesor y su índice de refracción es 1,5. Y aquí tenemos otro medio, que va a ser el aire, cuyo índice de refracción es 1, ¿vale? Un rayo de luz monocromática de frecuencia 5 por 10 a la 14 incide desde el medio 1. Entonces, por aquí tenemos una frecuencia de 5 por 10 a la 14 hercios y aquí incide con un ángulo de 30 grados. Así que pintamos con respecto a la normal un ángulo de incidencia de 30 grados, ¿vale? Y a partir de aquí, pues se va a refractar. Aquí tendremos el ángulo refractado 1, que será menor que el de 30 grados, porque vamos de un medio con menor a mayor índice de refracción. Y aquí tendremos el ángulo refractado 2, que va a ser superior al refractado 1, porque vamos a un medio con un menor índice de refracción. Y sencillamente, lo que nos preguntan en el ejercicio, en el apartado A, es la longitud de onda del rayo en la lámina, ¿vale? Vale. Como sabéis, cuando el rayo va atravesando los diferentes medios, la magnitud que se conserva es la frecuencia. Esto quiere decir que la frecuencia en el medio 1 es igual que la frecuencia en el medio 2 y es de 5 por 10 a la 14 hercios. Entonces, como la frecuencia se conserva, si lo que queremos es sacar la longitud de onda directamente, utilizaremos la fórmula de que la frecuencia en el medio 2 es la velocidad de propagación de la luz en el vacío dividido de la longitud de onda 2 y el índice de refracción 2. Como lo que nos piden es la longitud de onda, despejamos la longitud de onda, que será igual a la constante C dividido del índice de refracción y de la frecuencia. De modo que la constante C es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, dividido del índice de refracción en el medio 2, que es 1,5, y de la frecuencia, que es 5 por 10 a la 14. Si obtenemos esto, nos quedará la longitud de onda en metros. No os olvidéis de poner siempre unidades en todos vuestros cálculos, que será igual a 4 por 10 a la menos 7 metros, lo que es lo mismo que 400 nanómetros si queréis expresarlo en otras unidades. Bueno, pues por este cálculo tan sencillo nos daban 0,5 puntos. Continuamos ahora con el apartado B. En el apartado B nos piden los dos ángulos de refracción con un dibujo. Bueno, en el examen de física de Cantabria, el 80% de la puntuación de un apartado corresponde a planteamiento. De modo que para plantear el apartado B nos pedían el dibujo, lo piden explícitamente con un dibujo explicativo. Bueno, pues ese dibujo hecho correctamente eran 0,4 puntos. Y ahora el planteamiento del apartado B para calcular los ángulos de refracción R1 y R2 aplicando la ley de Snell, a ese planteamiento le va a corresponder los otros 0,4 puntos. Mientras que ya el resultado numérico concreto de esos dos ángulos será 0,1 y 0,1 restantes con las unidades adecuadas siempre, recordadlo, ¿vale? Vale, pues entonces aplicamos la ley de Snell entre los dos primeros medios, el medio 1 y el medio 2. Y tendremos que N1 por el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual que N2 por el seno del ángulo refractado 1. Así que tendremos que 1,2 por el seno de 30 es igual a 1,5 por el seno del ángulo refractado 1 y despejamos el ángulo refractado 1, que será, como podéis comprender, el arcseno de 1,2 por el seno de 30 dividido de 1,5. Bueno, si hacemos este cálculo, el ángulo refractado 1 nos quedará igual a 23,58 grados, ¿vale? No os olvidéis de escribir siempre las unidades. El ángulo refractado 1 va a ser igual al ángulo de incidencia al medio siguiente, al medio 3, ¿vale? Entonces, aplicando la ley de Snell entre los medios 2 y 3, tendremos que el índice de refracción 2 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia 2, que es igual al ángulo refractado 1, tiene que ser igual al índice de refracción del medio 3 multiplicado por el seno del ángulo de refractado 2.
Entonces, sustituyendo tendremos 1,5 por el seno del ángulo nuevo de incidencia, que es el 23,58 grados obtenido anteriormente, es igual al valor de n3, que es 1, por el seno del ángulo refractado 2. De aquí despejando, como hemos hecho antes, obtendremos el seno del ángulo refractado 2 y obtendremos que este ángulo es 36,87 grados. Bueno, pues por estos cálculos nos daban un punto. En el apartado C, por otro punto, nos piden el ángulo límite de entrada a la lámina para que salga el rayo al tercer medio. Queremos que en el tercer medio no salga el rayo, ¿entendido? Por tanto, en el tercer medio el ángulo que vamos a tener aquí va a ser de 90 grados, ¿vale? Y queremos saber con qué ángulo tenía que venir por aquí, ¿vale? Con qué ángulo alfa 2 tenía que venir por aquí el rayo y con qué ángulo venía el rayo desde el medio 1, ¿vale? Entonces, lo que nos dicen es ángulo límite de entrada a la lámina, ¿vale? Desde el medio 1, para que se produzca, aquí no se produzca refracción, ¿entendido? Vale. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es, sabemos que este ángulo de aquí es 90 grados y tenemos que volver para atrás. Primero vamos a obtener el ángulo alfa 2 y posteriormente el alfa 1, aplicando la ley de Snell. De forma que, para obtener el ángulo alfa 2, haremos n2 por el seno de alfa 2 es igual al n3 por el seno del ángulo 3, que es 90 grados. Esto de aquí, n3 y el seno de 90 son 1, porque n3 es 1 y el seno de 90 también es 1. De forma que nos queda que el seno de alfa 2 es 1 entre la n2, que es 1,5. Y de esta forma, el ángulo alfa 2 nos saldrá 41,81 grados, ¿vale? Pero ahora tenemos que volver para atrás para sacar alfa 1, porque me piden el ángulo de entrada a la lámina. De modo que aplicamos n1 por el seno de alfa 1, ley de Snell, tiene que ser igual a índice de refracción 2 por el seno de alfa 2. Entonces, n1 será 1,2 por el seno del ángulo que queremos obtener, es igual a n2, que es 1,5 por el seno de 41,81. De aquí despejamos alfa 1 y el resultado nos quedará 56,44 grados. De esta forma se resolvía el ejercicio 3 del examen aplicando la ley de Snell. El bloque 2 del examen, como estábamos diciendo, es el bloque de óptica. Hemos resuelto ya el ejercicio de óptica física con ley de Snell y ahora el ejercicio número 4 será el ejercicio de óptica geométrica con lentes, ¿vale? Entonces, el ejercicio 4 del examen decía: se dispone de una lente delgada convergente de distancia focal en valor absoluto 25 centímetros y hay que calcular con trazado de rayos, posición y altura de la imagen en dos casos diferentes. Vale. Bueno, pues vamos a empezar haciendo el dibujo de la situación en la cual tenemos una lente convergente, pero tenemos un objeto de 5 centímetros de altura situado a 15 centímetros de la lente de distancia focal de 1005. Vamos a hacer ahora el trazado de rayos para obtener la imagen por trazado de rayos. Entonces, lo primero que hacemos es unimos con el origen y prolongamos el rayo. Pues, trazamos, unimos con el foco, y por donde corta hacemos una paralela al eje óptico, y unimos con el primo. Donde se cortan los tres rayos tenemos determinada la imagen Y'. Bueno, así haríamos mediante trazado de rayos, obtendríamos mediante trazado de rayos la imagen. Veamos ahora cómo obtendríamos la imagen mediante la ecuación fundamental. Ya sabéis que 1 entre la distancia de la imagen menos 1 entre la distancia al objeto tiene que ser 1 entre la distancia focal. Por tanto, sustituimos los valores. 1 entre S', que se desconoce, menos 1 entre la S, es negativa porque está a la izquierda de la lente, así que ponemos menos 15, y la focal es positiva porque se trata de una lente convergente. De forma que nos quedaría 1 entre S' es igual a 1 de 25, aquí tendríamos menos por menos más, pero en la derecha menos, 1 de 15. Por tanto, 1 entre S' es menos 2 entre 75. De forma que la distancia a la imagen nos quedaría menos 37,5 centímetros, ¿vale? Esa sería la distancia que, bueno, si lo hubiéramos hecho a escala, nos habría salido aquí en el dibujo mediante trazado de rayos. También nos piden el tamaño de la imagen.
Entonces, ya sabéis que el aumento lateral es S' entre S, que es lo mismo que I' entre I. De forma que la I' va a ser el aumento lateral por la I. Y el aumento lateral es menos 37,5, que es el valor de la S', dividido de menos 15, y esto, que es el aumento lateral, lo tenemos que multiplicar por la altura del objeto, que era 5 centímetros. De forma que llegamos a que el objeto va a tener un tamaño de 12,5 centímetros. En el apartado C nos piden la naturaleza de la imagen. Veamos cuál es la naturaleza de la imagen que hemos obtenido en el apartado A, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es, esta imagen es una imagen virtual, ya que la S' nos ha quedado menor que 0, se ha producido la imagen detrás de la lente. Es una imagen derecha, ya que teníamos la I' nos ha quedado positiva, ¿vale? La imagen ha quedado hacia arriba. Y además es una imagen de mayor tamaño, ya que la I' en valor absoluto es mayor que la I, o sea, el tamaño de la imagen es mayor que el tamaño del objeto. Continuamos con el apartado B. En este caso, en el apartado B nos piden la posición y la altura de la imagen formada por la lente si un objeto de 3 centímetros de altura se encuentra situado delante de ella a una distancia de 35 centímetros. Vale. Bueno, volvemos a representar la lente. Y también vamos a volver a representar la distancia focal. Entonces, la distancia focal sigue siendo de 25 centímetros y ahora el objeto está situado a 35 y tiene una altura de 3 centímetros. Aquí tenemos el objeto. Hacemos el rayo paralelo al eje óptico y unimos con F'. Luego unimos con F y donde corta la lente hacemos paralela al plano óptico. Y por último, unimos el rayo que pasa por el origen. El rayo que pasa por el origen no se refracta. De esta forma hemos llegado aquí a la imagen. Esto sería S' y ahí nos ha quedado la imagen I'. ¿Entendido? Bueno, así hemos obtenido la imagen mediante el trazado de rayos. Vamos a obtener ahora la imagen mediante la ecuación fundamental. 1 entre la distancia a la imagen menos 1 entre distancia al objeto es 1 entre F. Por tanto, 1 entre S' que queremos obtener, menos 1 entre la distancia a la que lo hemos colocado aquí, S era de menos 35 centímetros porque estábamos a la izquierda de la lente, y la focal es de 25, positiva porque se trata de una lente convergente. De forma que tenemos que 1 entre S' es igual a 1 entre 25, y aquí tendríamos más, y en la derecha tendríamos menos 1 de 35. Entonces, 1 entre S' nos va a dar igual a 2 entre 175. Así que la distancia S' a la imagen nos quedará de 87,5 centímetros. Una vez que tenemos esto, podemos sacar el aumento lateral, que es S' entre S, y es lo mismo que I' entre I. Entonces, la I', que es la altura de la imagen, va a ser igual a la S', que ha sido 87,5 centímetros, dividida de la S, que era menos 35, y multiplicada por el tamaño del objeto, que eran 3 centímetros. De modo que la I' nos queda, en coherencia con el dibujo, de menos 7,5 centímetros. Una vez que tenemos la distancia a la imagen y la altura de la imagen, podemos clasificar la imagen. Se trata de una imagen real, porque la S' nos ha dado positiva. Se trata de una imagen invertida, porque como veis está orientada hacia abajo, la I' nos ha dado negativa, y se trata de una imagen de mayor tamaño, ya que aquí teníamos 3 centímetros en el objeto y la imagen nos ha quedado de menos 7,5. Así que es una imagen mayor, porque en valor absoluto la I' es mayor que la I en valor absoluto. Bueno, pues de esta forma habríamos resuelto el ejercicio de lentes y con ello los 2 ejercicios correspondientes al bloque 2 del examen de óptica. Nos vemos en el siguiente vídeo con los ejercicios del bloque 3.